Bienvenidos a la lección Sensores Inductivos. Es la lección número 11 del libro guía y lo que pretendemos hacer en esta lección es entender cuál es el principio de funcionamiento de los sensores inductivos y las aplicaciones más generales que se pueden ver en la industria. De igual manera también podremos ver el aspecto de los sensores que se utilizan en la industria. Entonces podemos comenzar con el principio de funcionamiento. Lo primero que tenemos que entender es de dónde proviene, cómo se diseña una bobina. En ese sentido, tenemos que repasar algunas magnitudes electromagnéticas. Esas las encuentras en la primera parte del capítulo de sensores inductivos en el libro. Aquí lo que queremos simplemente mostrar es que después de la derivación de la inductancia se llega entonces a una expresión como la que ves acá en esta parte. Aquí tenemos que la inductancia L es proporcional a una área transversal que se tiene en este bobinado aquí, a que se le llama área E o área efectiva, al número de vueltas que está aquí en este bobinado al cuadrado, y también ahora sobre unos valores que son unas distancias, y estas distancias entonces una es LE, esta parte que está acá, que es la distancia promedio que se encuentra en ese núcleo de esa bobina, y una sección llamada G. Esa G proviene de la palabra inglés gap, y gap significa espacio. Entonces estamos pensando que ese gap es una cantidad pequeña. Inicialmente pensemos que no existe. Sin embargo, si consideramos la existencia de ese gap, entonces en ese gap las líneas de flujo magnético que se producen por la bobina deberán atravesarlo, pero encuentran una gran dificultad. Por lo tanto, entonces, este valor que está acá de gap, en él no hay núcleo. Por lo cual, como no hay núcleo, hay una constante que describe la facilidad de transporte de líneas de campo magnético llamada permeabilidad magnética. Esa aparece aquí. Mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío, en tanto que mu es la permeabilidad magnética del núcleo, que se considera alta. De esa manera, en este denominador, este mu, como es grande con respecto a este mu sub 0, entonces podría ser que este término, el término LE sobre mu, es pequeño o despreciable con respecto a este, de lo cual aproximadamente la inductancia total deberá ser proporcional a un factor en el numerador, que es constante, sobre la distancia gap, que está ahí. Así que esa distancia gap es crítica y cuando ella aumenta, disminuye la inductancia. El propósito del sensor va a ser poder cambiar la inductancia a medida que cambia el gap. Aquí en esta lámina vemos cómo el principio del gap es utilizado. La distancia X a la que está mostrada en este gráfico está diciendo es la distancia de una sección del núcleo con respecto a la otra. En total vemos que en el circuito magnético hay dos veces X, la de abajo y la de arriba. Pero lo importante es pensar que es proporcional a X, perdón, inversamente proporcional a X el valor de L. Como recordamos en la lámina anterior, es un numerador que es constante sobre G. Aquí en este caso será sobre 2 veces X. Bueno, ese 2 podría incluirse en la constante que está arriba. A la larga es constante y la función nos queda que L y esa distancia X son inversamente proporcionales. Entonces vemos que encontramos una función de relación entre inductancia y distancia, pero que es no lineal, y de hecho es fuertemente no lineal. Cuando X sea pequeña, esta L tiende a aumentar mucho. Por lo tanto, esta relación querremos evitarla o de alguna manera linealizarla. Para eso entonces se surge con la siguiente propuesta. Mire por ejemplo la segunda figura. En la segunda figura tenemos una bobina y tenemos un núcleo. Al principio, cuando la posición de ese núcleo es la posición de referencia o cero, tenemos una inductancia de valor L. Pero cuando se saca ese núcleo a la derecha o a la izquierda, es decir, se desplaza una cantidad X, su valor de inductancia disminuye, como se puede ver aquí. Tanto si X es positiva como es negativa, es decir, si el desplazamiento es a la derecha o a la izquierda, disminuye el valor de L. Si X es muy grande, es decir, el núcleo cerrado se saca completamente de la bobina, el valor de la inductancia de la bobina no será cero, sino que será un valor mínimo en donde en el núcleo estará solamente aire o vacío. Por lo tanto, la constante que se utilizará será mu sub 0 y no mu. Bien, ahora imagine la figura que está abajo. Tiene usted entonces
un devanado con un tab central. En este caso entonces podrá ver que si se desplaza el núcleo, uno de los dos devanados va a tener menos núcleo en total, por lo tanto la inductancia de ese devanado será menor a la del otro. Igualmente, si aquí se desplaza en la otra dirección, será el otro devanado. Entonces, si podemos comparar ambos devanados, podremos saber en qué dirección nos estamos moviendo. Miremos el circuito también que sigue, la lámina que sigue, en el cual tenemos el mismo principio del gap para medir un desplazamiento, ahora aplicado de la siguiente manera. Tenemos dos devanados y ambos utilizan en circuito magnético al de la mitad, a este segmento que está en la mitad. Este segmento se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo. Entonces la idea es que si se desplaza en una dirección, la inductancia de un lado aumenta y la del otro disminuye. Igualmente podemos hablar de posiciones angulares, así como la tenemos acá en este diagrama de la izquierda abajo. Podemos tener entonces un núcleo que sea móvil y que nos revele la posición angular de algún objeto que nos interese. La posición relativa entre ese núcleo y las bobinas entonces producirá diferencias entre L1 y L2, de manera que si L1 aumenta, L2 disminuye y viceversa. En el tercer dibujo encontramos el mismo principio. Tenemos un primario que produce un campo magnético y tenemos una sección de núcleo que es móvil de acuerdo a la posición de lo que queremos medir. Entonces cuando se desplaza a la izquierda, el secundario 1 es beneficiado y por lo tanto la inductancia aquí aumenta, es decir, la inducción en el secundario 1 crece. Cuando se desplaza a la derecha, es en el secundario 2 que se da el beneficio. Por lo tanto, la inducción es mayor en el secundario 2 que en el secundario 1. Esto nos lleva a preguntarnos, bueno, pero ¿por qué necesidad de tener la medida con dos inductancias? Una que disminuye y una que aumenta. Bueno, la inductancia es una propiedad en la bobina que varía cuando varía la temperatura o varía cuando varía, por ejemplo, la cantidad de humedad que hay en el ambiente. Como estas cosas entonces causan una diferencia en el valor de inductancia, estamos hablando de una tolerancia bastante grande. Para poder contrarrestar esa tolerancia, que a la larga es un valor que no conocemos, entonces se utilizan dos bobinas, de manera que la comparación entre ellas sigue siendo válida porque es proporcional a lo que queremos nosotros ver, pero como ambas son afectadas por las mismas condiciones, entonces sus efectos de deriva se cancelan. Por esa razón se emplean muy comúnmente dos bobinas. En el circuito que tenemos aquí en esta lámina podemos ver que en principio tenemos un divisor de voltaje muy parecido a un puente de Wheatstone. Aquí vemos que del lado derecho el resultado del divisor de voltaje debe ser precisamente la mitad de la fuente. La fuente por su parte no es una fuente de DC como la teníamos antes, sino que ahora la fuente es de AC. La razón es muy simple. Si estamos trabajando con bobinas, ahora tenemos que colocar una onda que sea alterna. De lo contrario, no tendremos una reactancia inductiva y por lo tanto podríamos producir un cortocircuito en un circuito como este. Así que una vez entendemos que necesitamos una señal de tipo alterno, pues ahora nos queda nada más por analizar lo que sucede en la rama de las inductancias. Aquí vemos que la inductancia de cada una de ellas es inicialmente L sub 0, pero que por causa de una variación de un desplazamiento del núcleo, una va a tener menos delta L y la otra más delta L. Entonces uno podría hacer el ejercicio de derivar el divisor de voltaje aquí y calcular cuánto es BB menos BA. Eso lo pueden hacer ustedes con fasores, es decir, asumir que esto es un B constante aquí y tener entonces la reactancia inductiva aquí, la reactancia inductiva aquí y hacerle el respectivo divisor y llegas a la fórmula que está abajo. En esta fórmula lo que importa entonces es que ese desplazamiento de ese núcleo produjo un cambio en delta L y ya sabemos que estos cambios en delta L están relacionados de una manera inversa con la distancia, pero en fin vamos a aceptar que tenemos un cambio en delta L y el voltaje entonces sale proporcional a ese cambio de delta L que tenemos aquí. La derivación de esta fórmula lo puedes encontrar en el libro o tú lo puedes también hacer a mano. Importante es que el voltaje que se va a medir BB menos BA es un voltaje de tipo alterno, así que la medición tendrá que ser una medición de tipo RMS. Esto quiere decir que si la medición es RMS, uno lo que tiene es una magnitud, y la magnitud me revela un desplazamiento a partir de la referencia, pero no puedo entender
si el desplazamiento fue a la derecha o a la izquierda, es decir, si se benefició una bobina o la otra. Como pueden ver, la dirección no queda clara aquí en esta fórmula. O sea, delta L puede ser positiva o negativa, y de todas maneras el voltaje que yo mediré a partir de aquí solamente será la magnitud, el valor RMS. Ahí no puedo ver ninguna orientación de si es positivo o negativo. Eso tendría que hacerlo yo únicamente si puedo comparar la fase de la señal de entrada con la fase de la señal BB menos BA. Y eso es lo que precisamente se propone si uno desea conocer hacia dónde se está desplazando. O sea, no solamente cuál es la diferencia entre la posición central y la posición real, sino en qué dirección está. Para eso entonces tome la señal BB menos BA, que ya ve que es una señal senoidal, como la que está aquí, y la compara. Bueno, vamos a ir paso a paso. Este voltaje de BT es la fuente, y esa fuente se compara con cero. Es decir, la salida de este operacional aquí es una onda cuadrada, que si la fuente es positiva, la salida es positiva, y si la fuente es negativa, la salida es negativa, tal cual como está en esta figura. Aquí está BT y aquí está la onda cuadrada correspondiente a la comparación entre la entrada y el nivel de referencia. Ahora, esta es multiplicada con la señal BB menos BA. Si la señal tiene igual fase, el producto resultará en parte positiva por positivo, positivo, parte negativa por negativo, positivo nuevamente, y parte positiva por positiva, positiva nuevamente. Entonces, este producto es una señal rectificada hacia arriba, con el cual se puede obtener el valor promedio a través de este filtro pasa abajo, y ese promedio es un valor positivo. Entonces nos dirá efectivamente es un corrimiento tal magnitud, pero está hacia la derecha, por ejemplo. Ahora, si la señal resulta ser producida, como decía en esta lámina, con un menos delta L, porque se corrió a la otra dirección, entonces ese menos nos acompaña aquí, y eso hace que la fase que obtengamos acá sea diferente, 180 grados. Ahora, ¿qué resulta de este producto? Resulta parte negativa por positiva, negativo, parte positiva por negativa, negativo, parte negativa por positivo, negativo nuevamente. El resultado entonces es un voltaje que es negativo, y lo tendremos acá. De esa manera podemos distinguir entonces la fase. Ahora, para poder arreglárnoslas con el hecho de que de los desplazamientos hacia las inductancias no hay una transferencia lineal, como hemos visto, es inversamente proporcional. De hecho, existe una solución muy interesante llamada el LVDT. Eso significa Linear Voltage Difference Transformer. Bueno, creo que debo consultar entonces el texto nuevamente. ¿Cómo será? Ese Linear Variable Difference. Aquí está. El significado es Linear Variable Difference o Differential Transformer. Ahora, el LVDT se va a utilizar entonces de la siguiente manera. Si el núcleo se desplaza a la derecha o a la izquierda, entonces vemos que uno de los secundarios tiene menos núcleo efectivo, por lo tanto su inductancia disminuye. El otro permanece con una inductancia que es constante. El resultado de esto es tener una bobina con la cual puedes comparar, mientras que la otra disminuye. El primario es el que produce el campo principal, y este campo principal entonces se va hacia las dos otras, induce en ambos secundarios una cantidad que es la misma en el caso que el núcleo esté completamente centrado. Si ocurre un desplazamiento, entonces uno de los dos va a tener menos y entonces sucede una descompensación. Eso resulta en un voltaje final de los dos secundarios A, B, y nota que los secundarios tienen una dirección de enrollamiento opuesta. Aquí, por ejemplo, tenemos una dirección de enrollamiento y aquí tenemos en B la dirección opuesta de enrollamiento. Así que ellos dos deben cancelarse. Y eso es lo que sucede aquí en la gráfica. Cuando X es 0, ellos se cancelan. Y cuando se cancelan, entonces tenemos una salida aquí nula, y en el momento que hay una pequeña desplazamiento del núcleo, uno de los dos primarios tiene menos valor inducido, y por lo tanto empezamos a ver un valor BAB que va a salir positivo de la siguiente manera. Si el desplazamiento es a la derecha, sale positivo prácticamente lineal en virtud de este desplazamiento que está aquí, y si se desplaza hacia la izquierda, entonces también sale positivo y también sale lineal en un intervalo.
Ese intervalo será la zona de trabajo para la cual se utilizará el LVDT. Esta distancia consiste en unos centímetros. Ahora, de igual manera, si queremos distinguir entonces que la salida, como vemos aquí, siempre es positiva, B a B, ahora queremos distinguir hacia dónde es, hacia la derecha o hacia la izquierda, no lo podemos hacer directamente con este valor, ya que desplazamientos a la derecha o a la izquierda producen el mismo valor como ustedes lo ven acá. Por lo tanto, entonces lo que vamos a hacer es tratar de detectar nuevamente una fase, y eso se logra entonces con el circuito propuesto en este diagrama. Acá lo que tenemos es la salida B a B. En el secundario vean que son dos bobinas. Esta salida es rectificada porque la larga es una señal oscilante, una señal alterna, y después esta señal rectificada se va a tomar, entonces va a ser un filtrado y se va a hacer un promedio con ello. Un filtrado implica hacer un promedio. Y ahora tenemos la salida como tal o la salida opuesta. Vamos a mirar qué sucede del lado de abajo. Del lado de abajo tomo la señal de entrada normal como cual y la comparo con el nivel de referencia, de lo cual obtengo una onda cuadrada. Esa onda cuadrada va a ser positiva cuando la señal sea positiva y va a ser de aquí 0 cuando la señal sea negativa. Entonces esta es la onda que tenemos. Ahora esta señal que está acá es comparada con BAB, que también es pasada por un comparador similar. Es la señal BABF que está aquí. Si la fase entonces es la misma, entonces tenemos la misma curva aquí. Y estas dos señales entran a una compuerta llamada OR exclusivo. Significa, si las señales son iguales, la salida es 0, pero si las señales son diferentes, entonces la salida es 1. Las OR exclusivos son operadores binarios. Es decir, si aquí entra un 1 y un 1, la salida es 0. Un 1 y un 0, la salida es 1. Siempre que sean diferentes, la salida es 1. Siempre que sean iguales, la salida es 0. Por ejemplo, 0 y 0, también la salida es 0. Así que cuando estas dos fases son exactamente las mismas, ya sean 1, 1 o 0, 0, entonces la salida es 0. Se selecciona entonces el canal 0 que está aquí. Entonces la salida de este multiplexor entrega lo que esté aquí. Y en este caso será el valor rectificado que está acá, que será un valor positivo, por ejemplo. Y en el caso que sean diferentes, lo que se hace es que se selecciona este valor y este es un -1, es decir, se selecciona el valor negativo, la versión negativa de ella. Y de esa manera yo puedo saber si las fases están o no alineadas. Así que puedo distinguir la dirección en la que fluye, hacia la derecha o hacia la izquierda, y además el valor. El valor es la magnitud de este B que está aquí. Ese es el valor, cuánto desplazamiento hay. Y el signo de ese B dado por la acción de este multiplexor, porque a veces da un valor positivo y a veces da uno negativo, de acuerdo a si las fases están, si las señales están en fase o no, es lo que obtengo acá. De manera que obtengo una señal que tiene doble polaridad. O sea, puede ser positiva o negativa y cuya magnitud es el desplazamiento. Entonces eso es lo que se obtiene acá. Y las gráficas pues responden a eso. Para el caso que sean en fase, pues tenemos esta situación, es igual. Seleccionado siempre está con este valor que está acá y por lo tanto entonces se va a tomar una salida. Como por ejemplo esta que está aquí, que da un valor a la larga positivo. Este es positivo. Entonces si la selección es inversa, la salida es negativa como está acá. Uno puede después de este valor de todas maneras hacer un ajuste de 0 y de ganancia con un amplificador operacional como nosotros lo conocemos. En este caso está utilizando la configuración inversora y una compensación con ajuste de 0 por la entrada no inversora. Entonces este circuito ya es un circuito general que podemos manejar con los conocimientos que ya tenemos. Igualmente puede haber otras estrategias para poder identificar si se desplaza el núcleo a la derecha o a la izquierda y también se hace un ajuste de ganancia, y el libro propone estos dos circuitos que ustedes podrán mirar y si tienen alguna pregunta pues me la hacen. Ahora entramos a los sensores inductivos de proximidad y ellos tienen una labor muy particular. Tal vez alguna fotografía de ellos puedo mostrar acá. En primer lugar, estamos en el tema de hacer sensores inductivos. Aquí tenemos una lámina en la cual tenemos aplicaciones generales de ellos. Queremos medir la corriente que pasa por este conductor. Como la corriente produce un campo magnético, entonces ahora puedo tener varias posibilidades. Aquí tenemos dos ilustradas. Tenemos un sensor inductivo que consiste en un anillo en el cual hay un enrollamiento y en ese enrollamiento se induce algún valor
de voltaje, y eso es lo que yo puedo para proceder a medir. O puedo utilizar un sensor llamado de efecto Hall que mide campos magnéticos. Y ese sensor de efecto Hall aquí tiene, por ejemplo, un núcleo, aquí está el sensor como tal y él produce una señal que entonces es proporcional al campo magnético. Esa es una posibilidad que veremos en un capítulo siguiente. Pero en principio los sensores inductivos precisamente actúan así. Es un inducido que se hace y con ello entonces se puede saber un campo magnético. Este inducido se produce únicamente si el campo magnético es variable. Si es fijo, entonces no puede utilizar una bobina. Por eso hasta ahora los circuitos tienen señales alternas para excitar, porque es la manera como podemos detectarlo. Si queremos medir campos magnéticos fijos, tenemos que utilizar un sensor de efecto Hall, que eso lo veremos como dije más adelante. El aspecto de los sensores inductivos ahora de proximidad es como lo que estamos viendo aquí físicamente. Tienen una cabeza en la cual tienen la parte, los sensores magnéticos. Entonces eso es lo que queremos ver que hay por dentro de estas cabezas. Hay de diferentes tipos. Por ejemplo, este que está aquí es un disco en el cual arriba se coloca el objeto. Y él dice si hay o no objeto arriba. Él detecta si hay o no. O tal vez también detecta la distancia. Pero esas distancias son pequeñas. Son en el orden de centímetros o milímetros. Entonces tenemos también estos que están acá. Hay diferentes. Esto, por ejemplo, este que está aquí es para cuando pasa algo al lado. También, o sea, la cabeza sensora está aquí. Entonces tenemos en la mente ya el aspecto físico de un sensor de proximidad inductivo. Aquí tenemos unos sensores también de proximidad que son pequeños. Entonces los hay de diferentes tamaños. El anterior es el estándar industrial. O sea, estas medidas ya están reguladas y por lo tanto son compatibles cuando se reemplaza un sensor con otro. Estos que están acá son pequeños y tienen el mismo principio de funcionamiento y también obedecen a ciertos estándares sus medidas. O sea, de esa manera se les consiguen. Estos que están acá utilizan el sensado inductivo, es decir, por ellos pasa un alambre o varias vueltas de un alambre y ellos pueden medir entonces el campo magnético que por ese alambre pasa. De igual manera, si la corriente que pasa por ahí es constante, deberán ellos tener entonces un sensor de efecto Hall, que es un sensor especial, que puede también percibir campos magnéticos constantes. Si es para corriente alterna, obviamente solamente se requiere una bobina en ellos. Entonces con esto tenemos la parte inicial para poder comprender las láminas que siguen. En estos sensores, el principio de funcionamiento consiste en tener un embobinado en la cabeza sensora, que es esta parte de acá, un embobinado, un capacitor, tenemos un oscilador y ese oscilador, bueno, ese circuito, esa fuentecita de alterna, produce una condición de oscilación en el circuito LC. Esa condición de oscilación se mantiene y después que se mantenga es rectificada y después que es rectificada es pasada por un filtro pasa abajo, es decir, se hace un promedio de la rectificación y se obtiene una salida. Cuando un objeto se acerca al campo magnético producido por la bobina, este campo magnético se perturba. Como cambia, cambia el valor de L, porque L ahora tiene un cambio en su núcleo. O no necesariamente tienes que meter el objeto dentro del sensor, sino acercarlo. Eso cambia la permeabilidad del medio y por lo tanto cambia el valor de L. Si el valor de L cambia, entonces el circuito LC que está oscilando cambia sus propiedades y por tal razón sale de la oscilación. Deja de oscilar. U oscila con una amplitud mucho más baja. En general aceptemos que él deja de oscilar. En tal caso, cuando eso cambia, inmediatamente la gráfica que tenemos aquí, después de rectificado, después de la salida, se puede percibir este cambio y de una señal hay un objeto presente en la cercanía del sensor. Ese es el principio del sensor de proximidad. Detectar un objeto presente en la cercanía del sensor en virtud que se ha cambiado la permeabilidad del medio que rodea la cabeza del sensor. Es decir, hay un objeto enfrente. Entonces la ausencia de oscilación crea enseguida la señal de que hay objeto. Este es el aspecto que conocemos. Acabamos de ver algunas fotografías y tiene 3 cables al final: alimentación, cero, referencia y la carga, o sea, en donde el cual tú vas a poner la medida. También hay otro tipo de conexiones que son explicados, pero básicamente el principio es alimentación, carga, y en la salida se mide entonces el voltaje con respecto a la referencia, que me va a indicar si hay o no hay objeto, o un valor proporcional a la distancia de este objeto. Distancias las cuales no son muy grandes. Las distancias tienen que ser distancias pequeñas, ya que estos campos magnéticos rápidamente regresan al cuerpo del sensor.
Entonces estamos hablando de centímetros máximo, más allá de 10 centímetros no. Bien, hay dos tipos de cabeza. Uno es lo que tiene la bobina metida dentro del sensor, dentro de la rosquita que ustedes ven, o hacia afuera. El sensor está salido. La forma del campo magnético entonces es diferente, como la ven aquí. Entonces hay de bobinas apantalladas, se llama esto, y bobinas no apantalladas. Los sensores con gran precisión son los de bobinas apantalladas. Y existen entonces unos factores de compensación o corrección por el hecho de tener la bobina apantallada o no. Ese factor de corrección está dado porque para poder hacer la medición de un objeto, el fabricante tiene que colocar un objeto estándar a una distancia estándar. A eso le llama él un objeto con superficie estándar. Si tú colocas un objeto con superficie mayor, entonces esa superficie mayor tiene una influencia diferente en el sensor, a igual que un objeto con superficie menor. Entonces hay que compensar esa diferencia. Entonces aquí dice, si la superficie del objeto con respecto al estándar es 0.25, o sea, es más pequeño que el estándar que fue probado y fue medido y fue calibrado así, tienes que corregir los valores que te entrega multiplicando por 0.56. Entonces, para bobina apantallada es uno, para no apantallar es otro valor, y así se hace con cada una de estas cosas. Entonces, esas son compensaciones que se hacen cuando se tienen el objeto real que se va a medir. Entonces, por esa razón hay que mirar bien cómo se hizo la medición de calibración del sensor, y uno entonces también hacer propias mediciones y uno hacer las calibraciones pertinentes para la aplicación que uno tiene. Si el objeto es de un material diferente al del objeto estándar, también la inductancia que se forma es distinta. Entonces no es igual tener un objeto de cobre que de aluminio, latón, etcétera. Por lo tanto, entonces se requerirá que haya una compensación para cada material. El objeto estándar tiene un valor y para cada material que se utilice, que se quiera detectar, hay que hacer un factor de corrección, como lo ven en esta tabla. Entonces, ¿hay algún otro principio que tengan que ver con lo de las bobinas? Por favor, pregunten en clase cualquier duda que tengan. Gracias.